Unai Sordo, sin ponernos en riesgo. Secretario General de Comisiones Obreras, porque en este debate que estamos teniendo, señor Sordo, muy buenos días, hay quien dice, están siendo los gobiernos demasiado prudentes, hay un exceso de celo. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, cree que deberíamos estar ya vacunando a todos los grupos de edad con AstraZeneca. ¿Qué opina usted? Buenos días. Yo es que tengo una pega, no sé nada de vacunas. Sé lo que he leído en los últimos tiempos y, lógicamente, no me atrevo a tener una opinión muy categórica, pero en mi opinión, lo que indican los datos que conocemos es que, en principio, todos los medicamentos y todas las vacunas tienen determinados efectos secundarios, pero son efectos secundarios infinitamente menores, de menor trascendencia, a los que está teniendo esta pandemia. Por tanto, dentro de unos criterios razonables de seguridad, creo que conviene cuanto antes acelerar el proceso de vacunación. De hecho, señor Sordo, hemos visto como la propia vicepresidenta económica ha tenido que revisar a la baja las previsiones económicas porque la campaña de vacunación no va como se pretendía. Es decir, que esto tiene efectos económicos evidentes. No sé qué espera usted que pase en verano. ¿Cree que podremos cumplir el objetivo y que, respiraremos algo más aliviados? Bueno, para acercarnos a los objetivos de vacunación del 70% de la población había que vacunar a unos 5 millones de personas al mes. Con lo que se está vacunando en los últimos días, seguramente en el entorno de verano, en efecto, no andaremos lejos de esos objetivos. Pero sí, es verdad, los tiempos son muy importantes. Tenemos una economía como la española, donde la temporada de verano mueve la actividad y el empleo en muchos sectores y, claro, que sería fundamental que en ese entorno del inicio del verano pudiéramos haber recuperado una cierta normalidad en la movilidad y en la actividad, porque ahora mismo la economía depende en gran parte de ese proceso de vacunación. Si no nos garantizamos que no vuelva a haber transmisiones masivas de la enfermedad, de la pandemia, la economía no va a acabar de reventar. Pero en el sentido contrario, yo creo que en el momento que se consolide el 70% de la vacunación, que tenemos eso que llaman la inmunidad de grupo, yo creo que la economía española va a crecer a buen ritmo en lo que queda de año y en el año 2022. Yo creo que incluso a un ritmo superior al que está diciendo la propia ministra de Economía. Usted no es virólogo, epidemiólogo, pero como los políticos opinan de todo, le voy a hacer la misma pregunta que le hacía esta mañana a Rocío Monasterio, si hay que levantar o no el toque de queda. Ella lo tiene muy claro, me decía que el estado de alarma no tiene que seguir ni un minuto más. Escuche. Hay que eliminar todas las restricciones y a levantar el toque de queda en Madrid, que no a las 11 no tenemos que tener toque de queda, que es esta obediencia a la que nos están llevando, que además está causando en sectores como la hostelería esa hora de 11 a 12 que no les dejan, que les obligan a cerrar. Son 2 millones de euros que cuesta cada día al sector. ¿Qué opina usted, señor Sordo? Bueno, yo creo que las teorías de Donald Trump o de Jair Bolsonaro ya han demostrado para lo que sirven. Me parece una absoluta temeridad cómo se ha abordado en España los debates sobre los estados de alarma. Desgraciadamente nos hemos visto sometidos a una pandemia que no habíamos conocido en nuestra vida, ni en nuestra historia. Prácticamente desde hace un siglo no hay nada parecido. Y desgraciadamente ha habido que restringir de una forma radical la movilidad y la actividad económica. Y esto es una desgracia para el país y particularmente para su clase trabajadora. Claro, dicho esto, sin el recurso al estado de alarma, muchas de las restricciones que se han tenido que tomar, porque si no, en nuestro país hubiera muerto mucho más gente y la situación económica además sería mucho más catastrófica, pues se ha tenido que basar en una excepción absoluta como es un estado de alarma. Por tanto, con esto no cabe frivolizar. Yo no sé por qué el presidente del gobierno ha anunciado tan rápido que se va a no prorrogar el estado de alarma. Yo creo que hay que ver qué ocurre de aquí a ese 9 de mayo, pero aquí lo importante no es si hay estado de alarma o no. Si lo tiene que haber, lo tendría que haber. Aquí lo importante es vacunar, recuperar la normalidad, recuperar la actividad económica. Y a mí me parece que mensajes que desde hace ya bastantes meses han cuestionado el estado de alarma, se ha estado a punto de votar en el Congreso de los Diputados en contra del estado de alarma, de verdad, hemos oído a la señora Monasterio, me parece de una irresponsabilidad absolutamente manifiesta. No, claro que todos queremos
recuperar la normalidad. Pero claro, también que si no contenemos esta pandemia, muere más gente, por un lado, y por otro lado, la economía no va a repuntar. Dejémonos de disquisiciones sobre si esto es cuestión de salud y economía. Sin salud no va a haber recuperación económica y hay que consolidar cuanto antes la vacunación. Y si hay que mantener alguna restricción, pues necesitaremos el estatus jurídico que necesitemos, sea el estado de alarma o el que tenga que ser. Eso es lo que dicen los propios socios del Gobierno, que dicen que está siendo muy temerario el presidente levantando tan pronto el estado de alarma. Le quiero hacer una última pregunta sobre el plan de recuperación y resiliencia que el Gobierno ha presentado hasta en 10 ocasiones. La número 10 fue con ustedes, con sindicatos y patronal. Se le critica que haya mucha fanfarria y poca concreción, que no dé plazos, que no se nos diga exactamente cuáles van a ser los proyectos y sobre todo qué reformas nos está pidiendo Bruselas. No sé si ustedes saben algo más. Bueno, lo que sabemos son un poco las directrices generales del plan de recuperación de la economía, que tiene que ver con los fondos europeos y que ya los habíamos abordado en efecto alguna vez anterior, ¿no? Aquí lo que se trata es de que este dinero vaya a sectores que no solo estén pensando en la economía de hoy o de pasado mañana, sino que mejoren estratégicamente el modelo económico de nuestro país, que generen más y mejores empleos, pero pensando en el largo plazo, que sean recursos públicos que sirvan también para movilizar cientos de miles de millones de inversión privada que España va a necesitar en los próximos 6 años y que las reformas que adoptemos sirvan para que esos recursos no se queden en las cuentas de resultados de las empresas, sino que se transfieran a la sociedad, a la mayoría de la gente. Y esto se hace a través de reformas que mejoren los salarios, a través de mejoras también en los sistemas de protección social, pensiones, prestaciones de desempleo y otras, y a través de una fiscalidad mucho más justa y mucho más redistributiva que se parezca más a la de Europa, porque España tiene una fiscalidad muy inferior a la media de la Unión Europea. Y si hacemos todo esto, intentaremos hacer como país, debiéramos intentar 2 cosas: tener una mejor economía, un perfil de empresas mejores de las que hoy en día tenemos, que muchas son rentables en base a tener salarios muy bajos, y conseguiremos también mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población. Y de esto tienen que ir los fondos europeos, y de que en España se produzcan más cosas, tengamos más industria, tengamos más tejido productivo. Y en este momento es una oportunidad estos fondos de recuperación si se hacen las cosas bien. Unai Sordo, muchísimas gracias por atender.